Hubo una película después, no sé si antes, creo que no sé si antes de Amarte Duele o después, donde me dices que tienes que llorar. Fuera del cielo es la que seguía. ¿Fuera del cielo? Gracias a Amarte Duele, Ina Payán me ve y dice este cuate, y entonces me invitan a hacer una película que se llama Ladies Night con Talancón, Luis Roberto Guzmán y Ana de la Reguera. Y tengo una escena nada más. Y salgo, la hago, y luego me habla la directora y me dice, Armando, vamos a eliminar tu escena. Y yo, no, ¿cómo? No puede ser. Y la borraron de la película. Ay, es normal, pasan esas cosas. Por ritmo, por lo que sea, o porque actúe mal, no lo sé. Pero la quitaron. Pero gracias a eso conozco a Ina Payán, quien me propone hacer Fuera del Cielo, que es mi primer protagónico. Y ella se aferra que sea yo. Me presenta Javier Patrón Fox, el director. Hago una serie de audiciones, me quedo, y había una escena que tenía que llorar. Pero esa escena, imagínense que sin técnica, yo sin estudios, dices, ¿cómo le voy a hacer para llorar? Y me acuerdo que esa película era mi primer estelar y trabajaba con puro grande. Demian Bichir, Damián Alcázar, Rafael Inclán, Isela Vega, Dolores Heredia, Marta Gareda, Elizabeth Cervantes, Ricardo Blumer, Rosa María Bianchi. O sea, era una bandota grandes. Y yo, pues, mi tercer película y mi primer protagónico. Y yo me acuerdo que llegaba al set y cuando se presentaba cualquiera de ellos, pues hay un respeto por la trayectoria, porque son unos fregones. Y la verdad es que llegábamos al set y siempre era, vamos a montar la escena, bla, bla, bla. Señor Alcázar, cuando usted diga. Y entonces Alcázar llegaba y se concentraba, y hacía sus movimientos, entraba en personaje y solamente volteaba y le decía al primer asistente de dirección, listo. Ok, prevenidos todos, guarden silencio, corre sonido, escena 32, no sé qué, marca, corre cámara, bla, bla, acción. Y empezaba la escena. Y conmigo era de, vamos a montar la escena, ok, corre sonido, espérenme, no, ya corre el sonido, bla, bla. Y entonces yo decía, algún día voy a ser como ellos. Algún día voy a tener ese prestigio y ese respeto y todo eso. No es que no tuviera respeto, más bien, no es la palabra. ¿No? Sí, pero... Es una jerarquía. Claro. Y una trayectoria y una experiencia. Dije, algún día me va a tocar eso. Entonces, es un rodaje muy largo, 8 semanas también creo. Y todo es duro. Y me acuerdo que yo estaba con un nerviosismo porque decía, el día que voy a llorar, ¿cuándo es? El 28 de no sé qué, por decirte, ¿no? El 23 de abril. Yo, 23 de abril, Dios mío. Entonces yo veía el calendario y conforme se iba acercando, el nervio en mí de, faltan 5 semanas para que llore. ¿Y no le preguntabas a nadie, oye, cómo lloró? No, pues no, güey, yo decía, ¿cómo le voy a preguntar a estos compañeros, no? Bueno, pues sí, es que también no. Me imponían. ¿Alguno era muy bien, no. ¿Alguno era muy cercano, así más cuate? Demian Bichir, porque éramos hermanos en la historia y todo el tiempo estábamos juntos, me trató increíble, me apoyó muchísimo y todos se portaron increíble. La verdad es que todos llegaban con una humildad y una sencillez que les admiro como personas y como grandes actores. Entonces me cobijaron mucho, pero yo estaba con mi nervio. Entonces faltan 2 semanas, falta 1 semana, faltan 5 días, faltan 3 días. Llegó el día y yo no sabía cómo iba a llorar. Yo decía, me aprieto un huevo, ¿qué hago? O sea, ¿cómo le hago para llorar? No tengo una técnica y no sabía. Y entonces, imagínate, fue en Chabacano una escena donde tenía que pelear con Demian Bichir, había no sé cuántos extras, habían cerrado la calle, habían teloneado todo porque era un día lluvioso supuestamente y estaba soleado, entonces tuvieron que poner unas mantas enormes, efectos especiales para que lloviera. O sea, había un despliegue técnico inmenso. Y yo decía, puta, ya va a llegar la escena. Y yo decía, ¿cómo va a llorar? ¿Cómo va a llorar? Y entraba en una desesperación y entonces dije, puta, no te puedo decir. Y entonces, ok, vamos a la escena 20 y tantos. Y yo decía, es la escena. Que había sido hasta el casting, ¿eh? En el casting no lloré, pero había sido una escena del casting. ¿Qué voy a hacer? Y yo decía, no sé. Y de repente, toda esta gente lista, prevenida, marcamos, ensayamos, y yo bloqueado, y se acerca el asistente de dirección. Y prevenidos todos, prevenidos. Se acerca a mí y me dice al oído, Armando, cuando tú digas. Palabras mágicas. Cuando dijo eso de cuando tú digas, volteo la mirada y veo que todos me estaban esperando.
Y era el momento que había soñado. Que yo dije, llega un alcázar y mira, hasta me acuerdo y vuelvo a llorar porque fue como lo que había anhelado. Había estado con todos los grandes y por fin me decían, cuando tú digas. Entonces dije, ya llegué. Y entonces empieza a fluir las lágrimas y digo, estoy listo. Está listo el actor, corre sonido, corre cámara. Sueltan la lluvia, empieza a llover. Acción y está en el detrás de cámaras, amigo. Única toma. Y empiezo a llorar, pero yo estaba llorando de felicidad y de emoción. Porque había tenido esa oportunidad y me estaban esperando a mí. Y me estaba ganando un lugar dentro de todos ellos. Wow. Así fue mi bienvenida. Porque en el momento que te dicen, cuando usted diga, era igual que como les habían dicho a Damián y a todos ellos. A Bichir y a cuando todos. Ustedes digan. Y me dicen a mí, entonces me salieron las lágrimas naturales de felicidad y las ocupé para interpretar un llanto de tristeza. Y surge. Uno utiliza de repente las experiencias personales para poder sacar una emoción en la actuación. Sí. ¿Usaste alguna vez algo muy personal o fuerte? Sí, ahí vas, ahí vas. Saluda, amigo. Ay, es que de veras. Sí es bueno, sí estudia, sí se aplica. Apréndanle, señores. Luego pregunto, luego por qué dice, es que el Jordi es bien bueno. Pues, sí. Cuéntame. Ok, logré esa primera vez de llorar. Pero después me enfrenté a otro proyecto que se llamó Amaneceres Oxidados, que es una película que desgraciadamente se perdió por intereses entre producciones y un rollo esa película. Sí se hizo, sí salió al cine en muy poquitas salas, se exhibió en algún momento, pero hoy en la actualidad esa película No existe. No existe. Pero para mí fue una de mis películas favoritas porque interpreté a un chavo que tenía una vida monótona. La historia hablaba de este cuate, cómo esa vida monótona trabajaba en un supermercado de noche y nada más era trabajar y regresar a su casa y tenía un medio hermano en la historia. Se iba a venir y hasta que conoce una chica y a través de ella él empieza a explorar otras cosas. Tiene una fascinación con su máquina registradora de este supermercado y cuando se enfrenta con esta chica conoce el verdadero amor. Pero al no tener nunca interacción con la sociedad, le cuesta trabajo. Y entonces cuando lo corta, él pasa por una catarsis. Se descompone la máquina y lo corta la chava. Entonces él cae en una catarsis y explota, se encierra en su casa y construye su propia máquina del supermercado, su banda, y una máquina registradora. Él la construye. Y en esta catarsis tenía que explotar el personaje. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Otra vez, en la misma pregunta, ¿qué voy a hacer para llegar a ese clímax? Para un personaje que me requería en ese momento eso. Entonces, Hanna, Alejandra Guevara, forma parte de la producción. Ella la conozco desde Amarte Duele y nos hacemos muy amigos. Entonces, cuando llegó a esta película, cuando vamos a hacer esa catarsis, era la única que tenía como en confianza. Le dije, por favor, te voy a pedir un favor enorme. Consígueme una bolsa de arroz. Me vio extraño, como dijo, ¿qué? Consígueme, por favor, una bolsa de plástico normal de arroz y te voy a pedir que le pongan un puño. Ponle un puño y amárrala y déjala como, ¿sabes? Como las salsitas, cuando las amarras, ¿cómo quedan? Como en triángulo, ¿no? Como en pico. Amárrala, por favor. No le digas a nadie. Pero cuando estemos haciendo la escena, cuando yo tenga que reventar esa catarsis, quiero que te pongas frente a la cámara y la saques y me la muestres. ¿Qué? Por favor, te pido eso. Entonces me dice, ok. Le digo, pero le digo, tiene que ser arroz rojo. Sí, especifique, tiene que ser no blanco ni amarillo, rojo, por favor. Y ponlo en esta forma y en esta bolsa y párate frente a mí. Ok. Lo hace, y entonces llega la escena y todo listo, no sé qué, cuando tú nos digas, Armando, ya tenía el cuando tú nos digas, y entonces, Hanna, nada más grité así en el set, Hanna, sí, voy, y se para frente a la cámara. Entonces yo le digo, acción, ya córrela, corre sonido, corre cámara, márcala,
acción y empiezo a actuar y está la cámara aquí y me acuerdo que entonces volteo tantito y la veo y saca la bolsa. Y en cuanto veo la bolsa, ¡fum! ¿Pero por qué? Gracias. Ojalá que esté viendo esta entrevista, Hanna. Cuando me salí de mi casa, lo que les contaba hace un momento, cuando me salgo de mi casa y vivo en la calle unos días, en esa glorieta de la raza había una caja de galletas María y recuerdo que había una bolsa de arroz y eso fue lo primero que comí en días después de que me salí de mi casa. Y eso es lo que quería. Entonces, en ese momento, recordar ese momento para poder sacar la emoción. Y Hanna no lo entendió hasta que dije una acción y cuando sacó la bolsa y lo vi, me acordé que me había salido de mi casa. Y que fue lo primero que comí en varios días. ¿Y esa bolsa de arroz estaba en la caja tirada? O sea, ¿alguien Sí. la había tirado? Sí, era arroz echado a perder. Pero el mejor alimento que he probado en mi vida ha sido esa. A más de 20 años de que pasó eso, recuerdo perfectamente el sabor. Wow. Lo mejor, amigo. Pues sí, porque llevabas muchos días sin comer. Es lo mejor. Y entonces, pues sí, como actor recurres a cosas, ¿no? Y en ese momento recurrí y la producción no entendió. Pero Hanna y yo conectamos, ella sabía cosas de mi vida y ella entendió perfectamente qué significaba esa bolsa de arroz para mí. Entonces saco esta catarsis, pero al momento también fueron un llanto de poder estar en ese momento. Siempre he sido como muy agradecido con la vida. Pasan cosas. Tú que estás viendo esta entrevista, todos pasamos cosas muy fuertes, pero siempre hay una oportunidad para mejorarlo, para hacer algo extraordinario. Lo he dicho en miles de entrevistas esa frase. Pero sí, esa vida ordinaria que tú puedes tener con una oportunidad se vuelve extraordinario. Y creo que siempre tenemos eso todos. Una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad. Es una constante que te permite. Entonces yo tenía una oportunidad de hacer una película en ese momento, un personaje nuevo, y estaba agradecido con eso. Y tenía la oportunidad de explotar y de experimentar y de conocer algo que no había vivido. Claro. Y encontrar técnicas, porque no tomé una clase de actuación nunca. Y ahora, primero, gracias por la confianza, muchas gracias. No, gracias a ti, Jordi. Y dos preguntas. Uno, ¿ya sabes llorar? Y dos, dijo porque voy a estar agobiado por cada pinche película que vea. ¿Qué te acuerdas? Ahora acuérdate de la entrevista del arroz. ¿Ya aprendiste a llorar? Sí, con eso simplemente creo que trato de entender a los personajes, todo lo que leo, todo lo que suceden. Saide Silvia Gutiérrez sale de mamá de Luis Fernando en Amar te duele. Ella fue la única que nos dio un curso a todos y gracias a ella es lo que practico hoy en día en cómo preparar un personaje. Ella nos enseñó en ese curso intensivo a todos de cómo leer un guión, cómo preparar a tu personaje y eso es lo que he llevado día con día y puedo decirte que algo que aprendí de eso fue justo entender a los personajes, comprenderlos, vivir los personajes al 100. Yo soy un actor vivencial, entonces cada cosa que yo veo de un personaje lo vivo y me adentro y me creo una biografía de este personaje para comprenderlo. Y en base a eso yo empiezo a sentir las cosas que este cuate siente y las reflejo. Sea felicidad, sea tristeza, lo que sea. Salud, amigo. Salud, amigo. Salud, muchas gracias por todo esto. Ay, Dios.